¿Ha repetido afirmaciones de prosperidad durante meses y su vida ha seguido exactamente igual? ¿Ha declarado abundancia todas las mañanas, ha visualizado la vida de sus sueños, ha sentido la emoción de la realización, pero cuando ha abierto los ojos, su cuenta bancaria mostraba la misma realidad de siempre? Y entonces llegó esa duda corrosiva: ¿realmente funciona la fe? ¿O estás haciendo algo mal? Existe una tensión invisible entre dos mundos, el mundo de la fe y el mundo de la acción. Y muchos viven atrapados en esa frontera, sin saber que la verdadera prosperidad ocurre cuando estos dos mundos se encuentran. Florence Scovel enseñó sobre el poder de la palabra, la fe y la visualización creativa. Y tenía razón. Pero Wallace de Wattles añadió la pieza que faltaba: la fe sin acción organizada no es fe. Es fantasía religiosa. La fe auténtica siempre genera un movimiento concreto en la dirección deseada. En los próximos minutos, descubrirás por qué tus afirmaciones no han generado resultados. No porque la fe no funcione, sino porque solo te han enseñado la mitad del camino. Y la mitad del camino no lleva a ninguna parte. Comprenderás cómo transformar las declaraciones en realizaciones. Cómo convertir la visualización en manifestación tangible. Cómo tender un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico sin perder ni la fe ni la practicidad. Porque, al final, la cuestión no es elegir entre creer o actuar. La cuestión es aprender a actuar con fe y tener fe que actúa. Te despiertas todos los días y repites tus afirmaciones. Soy próspero. Atraigo la abundancia. El dinero fluye fácilmente hacia mí. Sientes la emoción, visualizas la realidad deseada, declaras con convicción. Pero cuando terminas el ritual y abres los ojos, nada ha cambiado. La misma rutina. Los mismos problemas financieros. Las mismas cuentas atrasadas. Y lo peor, empiezas a cuestionarte. ¿No tienes suficiente fe? ¿Lo estás haciendo mal? ¿Es que el universo simplemente no te escucha? Existe una profunda frustración en creer con todo el corazón y no ver resultados. Porque eso no solo cuestiona el método, sino que te cuestiona a ti. Como si hubiera algo fundamentalmente erróneo en tu capacidad de manifestar. Florence Scovel dedicó su vida a enseñar sobre el poder de la palabra hablada. Creía profundamente que las declaraciones conscientes moldean la realidad. Y tenía razón. Pero Wallace de Wattles aportó una verdad complementaria que lo cambia todo. La fe sin acción organizada es fantasía religiosa, no manifestación real. Wattles decía algo que muchos no quieren oír: no puedes crear riqueza solo con pensar en ella. Tienes que hacer las cosas de una determinada manera. Y esa determinada manera implica acción física, consistente y dirigida. La verdadera fe no es pasiva. Es activa. No solo declara, construye. No solo visualiza, ejecuta. Cuando afirmas la prosperidad pero nunca estudias finanzas, nunca buscas oportunidades, nunca desarrollas habilidades que generen valor, no estás practicando la fe. Estás practicando la ilusión. Imagina a un agricultor que declara todos los días: confío en la cosecha. Mi tierra es fértil. La abundancia vendrá. Pero nunca siembra. Nunca ara la tierra. Nunca riega los cultivos. Al final de la temporada, mira el campo vacío y culpa a la sequía, al clima, al universo. Pero la verdad es que ha confundido la declaración con el trabajo. La fe real siembra, riega y espera con trabajo constante. La declaración sin acción es solo ruido que se pierde en el viento. Por cada afirmación que hagas hoy, añade una acción física correspondiente en las próximas 24 horas. Si has afirmado, soy próspero, haz algo que haría una persona próspera. Estudia un principio de inversión, organiza tus finanzas, busca una oportunidad para aumentar tus ingresos. Si has declarado, atraigo el éxito, toma una medida que te acerque al éxito, aprende una nueva habilidad, ponte en contacto con alguien que pueda abrirte puertas, trabaja en un proyecto que genere valor. Wattles enseñaba que la mente creativa necesita un canal físico para expresarse. Y ese canal eres tú, en movimiento. Tome una hoja de papel. En el lado izquierdo, escriba 3 afirmaciones que suele hacer. En el lado derecho, escriba una acción concreta que corresponda a cada afirmación. Ejemplo. La afirmación: soy financieramente libre. La acción: hoy dedicaré 30 minutos a estudiar un método de inversión. Realice al menos una de estas acciones hoy mismo. Observe cómo esto transforma la energía de la afirmación. Porque ahora no solo está declarando. Está construyendo.
Había una mujer que llevaba 3 años practicando las afirmaciones. Todas las mañanas declaraba prosperidad, abundancia, riqueza. Sentía la emoción, creía profundamente. Pero su vida financiera estaba estancada. Trabajaba en el mismo empleo, ganaba el mismo sueldo, vivía los mismos ciclos. Un día, leyó algo de Wattles que la inquietó: el pensamiento sin acción es un sueño. La acción sin pensamiento es una pesadilla. Pero el pensamiento con acción es prosperidad. Se dio cuenta de que había pasado 3 años soñando. Decidió cambiar. Continuó con las afirmaciones, pero añadió la acción. Afirmaba prosperidad y luego estudiaba 1 hora sobre negocios. Declaraba abundancia y luego buscaba oportunidades reales para aumentar sus ingresos. Visualizaba el éxito y luego desarrollaba habilidades que la hacían valiosa. En 6 meses, recibió 2 ofertas de trabajo mejores. En 1 año, había duplicado sus ingresos. No porque la fe no funcionara antes, sino porque ahora la fe tenía piernas para caminar. Repites todos los días: soy próspero. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Pero poco después, gastas impulsivamente en cosas que no necesitas. Evitas mirar los extractos bancarios porque temes lo que vas a encontrar. Tomas decisiones financieras basadas en la emoción, no en la planificación. Y en el fondo, lo sientes. La disonancia entre lo que dices y lo que haces. Como si hubiera 2 personas dentro de ti, una que declara abundancia y otra que actúa con escasez. Esta contradicción interna genera una ansiedad creciente. Porque sabes que te estás mintiendo a ti mismo. Y ninguna afirmación puede superar un comportamiento contradictorio. Florence Sin valoraba profundamente el poder de la palabra. Enseñaba que las afirmaciones conscientes reprograman la mente subconsciente. Pero Wattles añadió una verdad esencial: las palabras solo tienen poder cuando se alinean con acciones correspondientes. Decía: puedes afirmar la prosperidad 1000 veces al día, pero si tus acciones demuestran escasez, es la acción lo que el universo registra, no la palabra. Porque el universo no responde a lo que dices. Responde a lo que eres. Y tú te revelas por lo que haces, no por lo que afirmas. Afirmar prosperidad mientras actúa con escasez no solo anula el proceso. Crea un ciclo de autosabotaje en el que se demuestra a sí mismo que las afirmaciones no funcionan. Del mismo modo, afirmar prosperidad mientras se actúa de forma desorganizada financieramente no genera prosperidad. Solo crea conflicto interno. Enumere sus 3 afirmaciones principales. Las que repite con más frecuencia. Ahora, con brutal honestidad, identifica un comportamiento tuyo que contradiga cada una de esas afirmaciones. Ejemplo. Afirmación: soy responsable financieramente. Comportamiento contradictorio: compro por impulso y evito mirar mi saldo. Bancario. Elija un comportamiento para corregir esta semana. Solo uno. No intente cambiar todo de una vez. Si afirmas prosperidad pero gastas impulsivamente, practica la pausa de 24 horas antes de cualquier compra no esencial. Si declaras abundancia pero evitas mirar tus extractos bancarios, dedica 10 minutos hoy a revisar tus finanzas con calma. Wattles enseñaba que la alineación entre la palabra y la acción es lo que activa el poder creador. Sin alineación, solo estás hablando solo. Durante esta semana, cada vez que hagas una afirmación, observa tu comportamiento en las horas siguientes. ¿Afirmó salud? Observe lo que come, si hace ejercicio, si descansa adecuadamente. ¿Has declarado el éxito? Observa si estás postergando las cosas, si estás evitando los retos, si realmente estás trabajando para alcanzar tus metas. No te juzgues. Solo observa. Porque la conciencia es el primer paso hacia la alineación. Y la alineación es el primer paso hacia la manifestación. Había un hombre que llevaba años participando en grupos de manifestación. Conocía todas las técnicas. Afirmaciones, visualizaciones, decretos. Pero su vida financiera era un caos. Deudas crecientes, gastos descontrolados, ninguna planificación. Un día, alguien del grupo le preguntó: ¿realmente actúa como alguien que cree en la prosperidad? Eso le molestó. Porque se dio cuenta de que no. Afirmaba la abundancia, pero gastaba como si el dinero fuera a acabarse. Declaraba la prosperidad, pero tomaba decisiones financieras impulsivas. Decidió hacer un experimento: durante un mes, alinearía su comportamiento con su declaración. Cada vez que afirmaba prosperidad, actuaba como lo haría alguien próspero, planificaba los gastos, invertía en conocimiento,
tomaba decisiones conscientes. Al principio fue incómodo, porque exigía responsabilidad real, no solo palabras bonitas. Pero en 30 días, algo cambió. No externamente al principio, sino internamente. Comenzó a sentirse próspero por primera vez. Porque ahora había coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y esa coherencia interna atrajo cambios externos. Oportunidades que antes ignoraba, ahora las veía. Las decisiones que antes eran caóticas, ahora eran estratégicas. 6 meses después, sus finanzas estaban estables por primera vez en años. No por arte de magia. Por la alineación entre la fe y la acción. Rezas todos los días pidiendo cambios. Pides oportunidades, pides prosperidad, pides orientación. Pero después de orar, te sientas y esperas. Esperas que algo suceda. Que se abra una puerta. Que alguien te descubra. Que el universo mueva montañas por ti. Y pasan los años. Y nada cambia. Y empiezas a creer que tus oraciones no son escuchadas. Que no eres digno. Que lo divino favorece a otros, pero no a ti. Hay una profunda soledad en orar sin respuesta. Como si estuvieras hablando al vacío. Como si hubiera una distancia insalvable entre tú y lo que tanto deseas. Florence Sin enseñó la oración como una poderosa herramienta de transformación. Ella creía que las palabras dirigidas a lo divino tienen fuerza creadora. Pero Wattles aportó el refinamiento necesario: la oración eficaz va seguida de la acción correspondiente. Decía algo revolucionario: lo divino no hace por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Lo divino trabaja a través de ti, no para ti. Esto significa que cuando rezas por una oportunidad, el universo no va a poner mágicamente dinero en tu cuenta. Pero te guiará hacia acciones que crean oportunidades. Cuando pides orientación, la respuesta no viene como una voz del cielo. Viene como una intuición que te mueve a hacer algo diferente. La oración pasiva es pedir pescado mientras te mantienes alejado del río. La oración activa es pedir sabiduría para pescar y luego ir al río con caña, anzuelo y paciencia. Imagina a alguien que vive en una casa con el techo roto. Todos los días, esa persona reza: por favor, que arreglen mi techo. Pero nunca busca a un profesional. Nunca investiga sobre materiales. Nunca mueve un dedo para resolver el problema. Y cada vez que llueve, se moja. Y se queja de que sus oraciones no han sido escuchadas. Pero la respuesta ya estaba disponible. Solo necesitaba combinar la oración con la acción. Pedir sabiduría para encontrar una solución y luego ejecutar esa solución. Después de su próxima oración o intención espiritual, pregúntese: ¿qué acción práctica puedo tomar hoy en línea con lo que he pedido? Si rezaste por la prosperidad, ¿qué acción puedes tomar hoy que demuestre que estás listo para recibirla? ¿Estudiar finanzas? ¿Buscar una nueva habilidad? ¿Organizar tus recursos? Si has pedido orientación, ¿qué paso exploratorio puedes dar hoy? ¿Hablar con alguien que ya está donde tú quieres llegar? ¿Investigar sobre el camino? ¿Probar algo nuevo? Realice esta acción antes de que termine el día. Porque la acción es el lenguaje que el universo entiende. Wattles enseñaba que lo divino responde a través de oportunidades, pero es necesario estar en movimiento para reconocerlas y aprovecharlas. Haz un experimento durante 7 días. Cada mañana, haz una oración o una intención clara sobre algo que desees. Pero antes de terminar, añade esta frase: y me comprometo a realizar hoy una acción que demuestre que estoy listo para recibir. Luego, identifica esa acción y llévala a cabo. Puede ser pequeña, pero debe ser concreta. Al final de la semana, observe cuántas coincidencias han surgido. Porque cuando combinas la oración con la acción, activas un principio universal que Wattles llamaba pensamiento creativo en acción. Había una mujer que llevaba años rezando para conseguir un mejor trabajo. Rezaba todos los días. Sentía la emoción de estar ya en ese trabajo. Visualizaba el cambio. Pero nunca actualizaba su currículum. Nunca buscaba cualificaciones. Nunca se postulaba para puestos de trabajo. Solo rezaba y esperaba. Un día, una amiga le dijo algo directo: ¿crees que Dios va a llamar a tu puerta con una oferta de trabajo? Tienes que moverte. Al principio, eso la ofendió. Como si su amiga estuviera cuestionando su fe. Pero luego lo pensó mejor. Y se dio cuenta de que había pasado años pidiendo, pero nunca actuando. Decidió cambiar. Siguió rezando, pero ahora añadía la acción. Rezaba y luego actualizaba su currículum. Pedía orientación y luego se postulaba a puestos de trabajo.
Visualizaba el nuevo empleo y luego se cualificaba para merecerlo. En 3 meses, recibió 2 propuestas. No porque Dios finalmente decidiera escucharla, sino porque ahora ella estaba en movimiento. Y el movimiento atrae oportunidades. Aprendió que orar no es pedir que otros hagan las cosas por ti. Es pedir sabiduría y fuerza para hacerlas tú misma. Pides abundancia. Visualizas que llegan oportunidades. Declaras que estás listo para recibir. Y entonces, aparece una oportunidad real. Una invitación para un proyecto más grande. Una propuesta de sociedad. Una oportunidad para crecer. Pero te das cuenta, con horror, de que no estás preparado. No tienes las habilidades necesarias. No tienes la estructura organizada. No tienes el conocimiento para sostener lo que pediste. Y la oportunidad se escapa. Y te quedas preguntándote por qué el universo te ofreció algo que no pudiste aprovechar. Hay una amarga frustración en ver la puerta abierta y no poder atravesarla. Como si te hubieran puesto a prueba y hubiera suspendido. Florencesin habló mucho sobre atraer deseos a través de la mente y la palabra. Pero Wattles añadió una dimensión crucial: hay que preparar el terreno antes de la cosecha. Él decía, el pensamiento creativo atrae oportunidades. Pero las oportunidades solo se convierten en resultados si estás preparado para aprovecharlas. La manifestación no es magia instantánea. Es un proceso. Siembra con el pensamiento y la palabra. Pero también necesitas preparar el suelo, arrancar las malas hierbas, crear las condiciones para que la semilla germine. Pedir abundancia sin desarrollar la capacidad de gestionarla es un desperdicio. Es como pedir lluvia cuando no tienes recipientes para almacenar agua. Imagina a un pescador que reza todos los días por una pesca abundante. Visualiza los peces, siente la emoción de la captura. Pero nunca repara las redes. Nunca aprende técnicas mejores. Nunca prepara el barco. Cuando finalmente pasa un enorme banco de peces, no puede aprovecharlo. Porque las redes están rotas, no sabe cómo pescar en grandes cantidades, el barco no soporta el peso. La abundancia llegó. Pero él no estaba preparado para recibirla. Identifica algo que desees manifestar. Sé específico. Ahora, enumere 3 habilidades o recursos necesarios para sostenerlo cuando llegue. Ejemplo. El deseo: quiero tener mi propio negocio. Competencias necesarias: conocimientos de gestión financiera, habilidades de ventas, capacidad de liderazgo. Dedique los próximos 30 días a desarrollar al menos una de estas habilidades. Estudie. Practique. Busque un mentor. Wattles enseñaba algo muy poderoso: la oportunidad favorece a la mente preparada. Cuando te preparas antes de pedir, no solo atraes la oportunidad. La reconoces y la aprovechas al máximo. Haz un inventario de preparación. Elige un objetivo importante que estés manifestando. Pregúntate honestamente: ¿tengo las habilidades necesarias para ello? ¿Tengo la estructura organizada? ¿Tengo los conocimientos mínimos? Por cada no, crea un plan de 30 días para llenar ese vacío. No esperes a que llegue la oportunidad para empezar a prepararte. Prepárate ahora. Porque cuando se abra la puerta, no tendrás tiempo de construir una escalera. Había un hombre que llevaba años imaginando tener su propio negocio. Lo declaraba, lo afirmaba, lo creía profundamente. Un día, un inversionista se interesó por una idea que él había comentado casualmente. El inversionista dijo: yo pongo el dinero. Tú te encargas del negocio. Era todo lo que había pedido. Pero cuando se sentó a discutir los detalles, se dio cuenta de que no sabía nada sobre gestión, sobre finanzas, sobre cómo estructurar una empresa. El inversionista se echó atrás. Y él quedó devastado. Pero eso fue un regalo disfrazado. Porque se dio cuenta de que había pasado años pidiendo sin prepararse. Decidió cambiar. Durante un año, estudió gestión, aprendió sobre finanzas, buscó mentores, trabajó en los negocios de otras personas para entender cómo funcionaban. No visualizó nada durante ese tiempo. Solo se preparó. Cuando un año después se le presentó otra oportunidad, estaba listo. Sabía exactamente qué hacer, cómo estructurar, cómo ejecutar. El negocio prosperó. No porque el universo finalmente le favoreciera, sino porque ahora tenía el recipiente listo para recibir el agua que siempre había estado disponible. Declaras públicamente tus grandes sueños. Les cuentas a todos tus ambiciosos planes. Te empeñas en anunciar cada nueva meta. Pero pasan los meses y no pasa nada.
Y la gente empieza a mirarte con escepticismo. Aquí viene otra idea que no va a salir del papel. Y tú lo sientes. La vergüenza de haber prometido tanto y haber cumplido tan poco. La sensación de que tu palabra ha perdido valor. Que ya nadie te toma en serio. Hay un profundo dolor en convertirse en esa persona que solo habla pero nunca hace nada. Como si te hubieras convertido en una actuación vacía. Florence Sin enfatizó el poder de la palabra hablada. Ella enseñaba que declarar intenciones activa la energía creadora. Pero Wattles añadió una dimensión crucial: la palabra tiene poder cuando va seguida de una responsabilidad medible. Decía, no basta con declarar lo que vas a hacer. Tienes que demostrarlo con acciones. Las palabras sin acciones son solo ruido. Aquí hay un principio poderoso: cuando declaras algo y te responsabilizas públicamente por ello, creas una presión saludable que te impulsa a la acción. Pero si solo declaras sin rendir cuentas nunca, tus palabras se vuelven vacías. Y lo que es peor, entrenas a tu subconsciente para que no se tome en serio tus propias declaraciones. Imagina una boda en la que alguien promete amor eterno en la ceremonia, pero nunca aparece para cumplir su compromiso. Las palabras fueron bonitas. La promesa fue sincera en ese momento. Pero sin el ritual concreto que sella la unión en la realidad cotidiana, no hay matrimonio real. Solo una actuación que se desvanece al salir de la iglesia. Del mismo modo, declarar metas sin crear una estructura de responsabilidad no genera transformación. Solo crea una ilusión temporal. Elige una meta importante para ti. Algo que realmente desees lograr en los próximos 90 días. Declara ese objetivo a 3 personas de confianza. Pero no te limites a contárselo. Pídeles que te pidan cuentas semanalmente sobre tu progreso. Acuerde reuniones semanales en las que informará: ¿qué he hecho esta semana para acercarme a este objetivo? La responsabilidad externa multiplica el compromiso interno. Porque ahora no es solo usted quien se lo promete a sí mismo. Es usted quien crea un círculo de testigos que acompañarán su viaje. Wattles enseñaba que la rendición de cuentas transforma la intención en ejecución. Porque sabes que tendrás que responder. Y eso te impulsa a la acción. Cree un sistema de responsabilidad personal. 1. Elige un objetivo específico. 2. Divídelo en acciones semanales medibles. 3. Decláralo públicamente, a tus amigos, en las redes sociales, en un grupo de apoyo. 4. Informe del progreso cada semana, aunque sea pequeño. 5. Sea brutalmente honesto sobre lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Hazlo durante 12 semanas consecutivas. Observa cómo la simple presencia de la responsabilidad transforma tu tasa de ejecución. Había una mujer que anunciaba nuevos proyectos cada mes. Tenía ideas brillantes. Siempre estaba entusiasmada. Siempre compartía públicamente. Pero nunca terminaba nada. Siempre lo abandonaba a medias. Siempre tenía una excusa. Con el tiempo, la gente dejó de creer en ella. Cuando anunciaba algo nuevo, todos pensaban: otra cosa más que no va a suceder. Eso la dolía profundamente. Porque sus intenciones eran sinceras. Pero había una desconexión entre la palabra y la ejecución. Un mentor le dijo: deja de anunciar. Empieza a ejecutar en silencio. Y solo habla cuando haya resultados. Al principio se resistió. Le gustaba la validación que le proporcionaban los anuncios. Pero decidió probar. Eligió un proyecto. No se lo contó a nadie, excepto a 3 amigos cercanos que aceptaron pedirle que les informara semanalmente sobre los avances. Durante 3 meses, trabajó en silencio. Cada semana, informaba del progreso a los 3 amigos. Había un compromiso real. Una responsabilidad medible. Al final de los 3 meses, tenía algo concreto que mostrar. Y cuando finalmente lo anunció, fue diferente. Porque ahora había acciones que respaldaban sus palabras. La gente notó el cambio. Y volvieron a tomarse en serio sus declaraciones. Porque ahora había demostrado que las palabras y las acciones iban de la mano. Pasas horas visualizando la vida ideal. Cierras los ojos y te ves exitoso, próspero, feliz. La sensación es tan buena que quieres quedarte ahí para siempre. Pero cuando abres los ojos, la vida real se está desmoronando. Cuentas sin pagar. Relaciones descuidadas. Salud deteriorada. Responsabilidades ignoradas. Y te das cuenta de que la visualización se ha convertido en tu droga. La utilizas para escapar de la realidad, no para transformarla. Aquí hay una confusión peligrosa: crees que estás manifestando,
pero en realidad solo estás anestesiando el dolor. Has confundido la herramienta de creación con el mecanismo de escape. Florence Sin enseñó la visualización creativa como una práctica poderosa. Ella creía que las imágenes mentales claras tienen fuerza manifestadora. Pero Wattles distinguió algo esencial: la visualización saludable inspira la acción inmediata. La visualización tóxica sustituye la acción por la fantasía. Él decía, visualiza para crear claridad de dirección, no para crear una ilusión cómoda. La imagen mental debe ser el mapa, no el destino. Una construye. La otra destruye. La visualización saludable te hace abrir los ojos con energía renovada, sabiendo exactamente qué hacer a continuación. La visualización tóxica te hace querer mantener los ojos cerrados porque la realidad se ha vuelto insoportable. Imagina a alguien que quiere convertirse en atleta olímpico. Todos los días, esa persona pasa horas imaginándose en el podio, recibiendo la medalla, siendo aplaudida. Pero come mal. No entrena. No desarrolla resistencia. No practica el deporte. La visualización no la está preparando para la competencia. Solo está alimentando una cómoda ilusión mientras su cuerpo se deteriora. Los atletas reales también visualizan. Pero luego abren los ojos y entrenan. La visualización es combustible para la acción, no un sustituto de ella. Después de cada sesión de visualización, escriba 3 acciones concretas que le acerquen a la imagen visualizada. No generalices. Sé específico. Si visualizó abundancia financiera, ¿qué 3 acciones prácticas puede realizar hoy? ¿Estudiar inversiones? ¿Buscar un aumento de ingresos? ¿Organizar su presupuesto? Realice al menos una de estas acciones en las próximas 2 horas. Wattles enseñaba que la visualización sin acción es masturbación mental. Satisface momentáneamente, pero no genera creación. No fertiliza. No se manifiesta. Haz una prueba honesta durante una semana. Cada vez que visualices, cronometra cuánto tiempo pasas imaginando. Luego, mide cuánto tiempo pasas realizando acciones relacionadas con lo que visualizaste. La proporción ideal, según Wattles, es 10 minutos de visualización por cada hora de acción. Si te das cuenta de que pasas más tiempo visualizando que actuando, has convertido la práctica en un escape. Ajústela. Utilice la visualización como herramienta preparatoria, no como destino final. Había un hombre que dedicaba 3 horas al día a visualizar el éxito. Se veía a sí mismo próspero, influyente, realizado. La práctica era tan placentera que aumentaba el tiempo cada vez más. Pero su vida real se estaba desmoronando. Apenas trabajaba. Sus relaciones se desmoronaban. Su salud se deterioraba. Un amigo finalmente le confrontó: estás usando la visualización como una droga. Prefieres el sueño a la realidad porque el sueño no requiere esfuerzo. Eso lo conmocionó. Porque era cierto. Había convertido una herramienta de creación en un mecanismo de escape. Decidió cambiar drásticamente. Limitó la visualización a 10 minutos por la mañana. Y después, obligatoriamente, tomaba una medida relacionada. Visualizaba la prosperidad y luego trabajaba en un proyecto real. Imaginaba el éxito y luego desarrollaba habilidades concretas. Al principio fue difícil. Porque la acción requiere esfuerzo. La realidad ofrece resistencia. No es tan cómoda como la fantasía. Pero en 6 meses, algo comenzó a cambiar externamente. Porque ahora estaba construyendo, no solo soñando. Aprendió que la visualización es el plano del proyecto. Pero aún así hay que construir la casa ladrillo a ladrillo. Confías en que la prosperidad llegará. Tienes una fe profunda. Crees que el universo te lo proporcionará. Pero ignoras por completo los principios básicos de las finanzas. No planificas. No ahorras. No inviertes. No estudias cómo funciona realmente el dinero. Y cuando las cosas salen mal, culpas al universo. ¿Por qué no estoy siendo bendecido? Tengo fe. Existe una peligrosa confusión entre fe y negligencia. Como si confiar espiritualmente significara ignorar la responsabilidad práctica. Florence Sin enseñó sobre la confianza espiritual. Sobre entregarse a lo divino. Sobre creer en la provisión. Pero Wattles aportó el equilibrio necesario. Las leyes espirituales funcionan con las leyes naturales, no contra ellas. Decía algo profundo: la fe no anula la responsabilidad práctica. La fe amplifica los resultados de las acciones correctas. Esto significa que puedes tener toda la fe del mundo,
pero si gastas más de lo que ganas, tendrás problemas financieros. Si no cuidas tu salud, te enfermarás. Si no cultivas relaciones, te quedarás solo. El universo no suspende las leyes naturales porque tú creas. El universo honra tanto la fe como las leyes que él mismo creó. Confiar en que Dios te protegerá mientras cruzas una calle concurrida con los ojos cerrados no es fe. Es imprudencia suicida. La verdadera fe es confiar en que Dios te ha dado ojos para ver, mente para evaluar y piernas para cruzar con seguridad. Y luego usar esos dones con responsabilidad. Del mismo modo, confiar en la prosperidad mientras se ignora la educación financiera no es fe. Es negligencia disfrazada de espiritualidad. Identifica un área en la que estés confiando pasivamente sin aplicar principios prácticos. Puede ser las finanzas. Puede ser la salud. Pueden ser las relaciones. Puede ser la carrera profesional. Investiga 3 principios prácticos que rigen esa área. No teorías místicas, sino leyes naturales comprobadas. Para las finanzas, gastar menos de lo que se gana, invertir de manera constante, protegerse con reservas. Para la salud, nutrición adecuada, ejercicio regular, sueño suficiente. Para las relaciones, comunicación honesta, tiempo de calidad, reciprocidad. Aplica estos principios conscientemente durante los próximos 21 días. Y observa cómo la fe combinada con la sabiduría práctica genera resultados que la fe por sí sola no puede lograr. Watt les enseñaba, el universo recompensa a quienes combinan la confianza espiritual con la acción inteligente. Haga un inventario de negligencia bien intencionada. Enumere 3 áreas de su vida en las que está confiando, pero no está actuando con sabiduría práctica. Para cada área, identifica. ¿Qué ley natural está ignorando? ¿Qué principio práctico necesita aplicar? ¿Qué acción concreta puede tomar esta semana? Realice al menos una acción por área. Y observe cómo la responsabilidad no disminuye la fe. La completa. Había una mujer que tenía una fe profunda en la provisión divina. Creía que el universo siempre cuidaría de ella. Pero no tenía presupuesto. Gastaba impulsivamente. No ahorraba. No invertía. Y cada vez que llegaba a fin de mes sin dinero, rezaba por un milagro. A veces el milagro se producía, un dinero inesperado, la ayuda de un familiar. Y eso reforzaba su patrón. ¿Ves? El universo siempre provee. Pero un día, el milagro no llegó. Y se encontró en una situación crítica. Sin dinero para cubrir sus necesidades básicas. Eso la quebró. Pero también la despertó. Un mentor le dijo, Dios te ha dado cerebro, capacidad de aprender y principios financieros universales. Esperar que Él ignore tus decisiones imprudentes no es fe. Es infantilismo. Eso dolió. Pero era cierto. Decidió combinar la fe con la responsabilidad. Siguió creyendo en la provisión divina. Pero también estudió educación financiera. Creó un presupuesto. Desarrolló disciplina. En un año, su vida financiera se estabilizó por primera vez. Y se dio cuenta de algo profundo, el universo siempre había provisto. Pero ahora estaba preparada para recibir y administrar con sabiduría. La fe sin sabiduría es como sembrar sin conocer las estaciones. La semilla tiene potencial, pero sin el método adecuado, no germina. Repites decretos aprendidos de libros y vídeos. Pronuncias las palabras correctamente. Sigues el guión. Pero tu voz suena mecánica. Robotizada. Como si estuvieras leyendo algo en lo que no crees. Y en el fondo, lo sabes. Estás diciendo las palabras, pero tu corazón sigue siendo escéptico. Una parte de ti está declarando prosperidad, mientras que otra parte está pensando, esto no va a funcionar. Hay una dolorosa división interna aquí. Como si tuvieras 2 voces, una que dice lo que deberías creer y otra que susurra lo que realmente crees. Florence Sin valoraba las declaraciones poderosas. Enseñaba que las palabras cargadas de emoción tienen fuerza creadora. Pero Wattles lo refinó, una palabra sin una profunda convicción emocional es ruido vacío. Decía, no es la palabra la que crea. Es el sentimiento detrás de la palabra. Necesitas sentir la verdad de lo que declaras, no solo recitarlo mecánicamente. Esto lo cambia todo. Porque significa que no sirve de nada memorizar afirmaciones bonitas si no resuenan emocionalmente en ti. Es mejor una declaración simple dicha con total convicción que 100 decretos sofisticados dichos con duda en el corazón. Imagina a un actor que no vive el personaje. Memoriza el texto a la perfección. Se sabe todas las líneas.
Pero no hay emoción auténtica. El público lo nota. Porque los seres humanos detectan la falsedad. No importa cuán técnica sea la actuación. Si no hay verdad emocional, no hay conexión. Del mismo modo, los decretos sin convicción interna no convencen ni a ti ni al universo. Son solo palabras al viento. Elige un decreto o afirmación en el que quieras trabajar. Antes de declararlo, pasa 3 minutos sintiendo la emoción correspondiente en tu cuerpo. Si se trata de prosperidad, sienta cómo sería ser próspero. ¿En qué parte del cuerpo sientes la seguridad financiera? ¿En el pecho? ¿En el estómago? Siente la ligereza, la tranquilidad. Si es éxito, sienta cómo sería sentirse realizado. ¿Qué sensación física le produce? ¿Expansión? ¿Calor? ¿Gratitud? Solo decláralo cuando sientas una resonancia genuina. Aunque te lleve tiempo. Aunque primero tengas que permanecer en silencio varios minutos. La calidad supera a la cantidad. Un decreto sentido profundamente tiene más poder que 1000 decretos mecánicos. Watt les enseñaba que el universo responde a la vibración emocional, no al sonido de la voz. Y la vibración solo es auténtica cuando hay convicción interna. Durante una semana, prueba este protocolo. 1. Elige una afirmación que quieras hacer. 2. Antes de hablar, cierre los ojos. 3. Respire profundamente 3 veces. 4. Imagina la realidad de esa afirmación como si ya fuera cierta. 5. Siente esa realidad en tu cuerpo. 6. Solo abra los ojos y declare cuando la emoción esté presente. 7. Dígalo una sola vez, con total convicción. Compara el impacto de esto con repetirlo 100 veces mecánicamente. Notarás la diferencia. Había un hombre que repetía afirmaciones 108 veces al día. Había aprendido que la repetición crea programación. Pero lo hacía de forma automática. Mientras conducía. Mientras cocinaba. Mientras hacía otras cosas. Las palabras salían de su boca, pero su mente estaba en otra parte. Y, en el fondo, no creía en lo que decía. Un día, un mentor lo observó y le dijo: «Estás recitando, no declarando. Hay una diferencia». Le preguntó cuál era. Recitar es repetir palabras. Declarar es sentir la verdad y expresarla. Uno es mecánico. El otro es vivo. El hombre decidió probarlo. En lugar de 108 repeticiones mecánicas, hizo una declaración consciente. Se sentó en silencio. Respiró. Se conectó con la emoción de lo que quería declarar. Cuando sintió una resonancia interna, lo dijo una sola vez, con todo su ser presente. La diferencia fue palpable. Esa única declaración consciente tuvo más impacto que meses de repeticiones vacías. Porque ahora no eran solo palabras. Era convicción expresándose a través de palabras. Redujo la cantidad, pero aumentó la calidad. Y, por primera vez, comenzó a ver cambios reales. Porque ahora estaba declarando con fe genuina, no solo con esperanza mecánica. Te han enseñado que la verdadera manifestación fluye sin esfuerzo. Que si estás en el camino correcto, todo debería ser fácil. Así que cuando encuentras resistencia, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay obstáculos, lo interpretas como una señal de que estás equivocado. Y abandonas. Cambias de dirección. Empiezas de nuevo. Y cada vez que hay dificultades, te rindes, creyendo que no estaba destinado a ser. Aquí hay una profunda confusión entre fluidez y facilidad. Como si caminar hacia tu propósito significara no encontrar nunca desafíos. Florence Sin sugería el concepto de flujo divino. Estar alineado con el camino correcto. Pero Watt les añadió un matiz esencial: la resistencia a menudo indica crecimiento, no error. Decía, el músculo crece bajo resistencia. El carácter se forja en los desafíos. Si todo fuera fácil, nunca te desarrollarías. Fluir no significa ausencia de obstáculos. Fluir significa adaptarse a los obstáculos con flexibilidad, no evitarlos mágicamente. El río fluye naturalmente hacia el mar. Pero eso no significa que no encuentre piedras, curvas, desniveles. El río fluye porque se adapta al terreno, no porque el terreno sea plano. Imagina a alguien aprendiendo a tocar el piano. Al principio, todo es difícil. Los dedos duelen. Las notas salen mal. Hay frustración. Si esa persona cree que la dificultad significa, no es para mí, se rinde. Pero si entiende que la resistencia es una parte natural del crecimiento, persistirá. Y con el tiempo, lo que era imposible se vuelve natural. Del mismo modo,
Las dificultades en el camino de la manifestación no son señal de error. Son señal de que estás siendo moldeado para algo más grande. Cuando encuentres resistencia esta semana, pregúntate, ¿qué me está enseñando este obstáculo? No interpretes la dificultad como un rechazo del universo. Interprétala como una invitación al crecimiento. Si estás encontrando resistencia financiera, tal vez el universo te esté enseñando disciplina. Si estás enfrentando desafíos en tus relaciones, tal vez estés aprendiendo a comunicarte. Si estás luchando contra la procrastinación, tal vez estés desarrollando autodisciplina. En lugar de evitar el obstáculo, enfréntelo conscientemente como parte del proceso. Watt les enseñaba, el camino hacia el éxito no es una línea recta. Es una espiral ascendente. Pasas por los mismos temas, pero a niveles cada vez más altos de maestría. Identifica el mayor obstáculo al que te enfrentas ahora mismo. En lugar de evitarlo o quejarte de él, hazte estas preguntas. ¿Qué habilidad me está obligando a desarrollar este desafío? ¿Qué parte de mí necesita crecer para superarlo? ¿Cómo seré diferente después de atravesarlo? Escribe las respuestas. Y luego enfréntate al obstáculo con la conciencia de que está esculpiendo tu nueva versión. Había una mujer que cambiaba de camino cada vez que encontraba una dificultad. Empezaba un proyecto, encontraba resistencia y lo abandonaba. Creía que si algo estaba destinado, sería fácil. Y como todo parecía difícil, concluía que nada era para ella. Vivía saltando de oportunidad en oportunidad, siempre esperando aquella que fluiría sin esfuerzo. Un día, una mentora le dijo algo que lo cambió todo: no estás buscando un propósito. Estás buscando comodidad. Y el propósito siempre exige crecimiento. Y el crecimiento siempre encuentra resistencia. Eso la molestó. Porque era cierto. Decidió hacer las cosas de otra manera. Eligió un camino y se comprometió a no rendirse ante la primera dificultad. Cuando encontró obstáculos, en lugar de interpretarlos como una señal de error, se preguntó, ¿qué tengo que aprender aquí? Y siguió adelante. Incluso cuando era difícil. Incluso cuando quería rendirse. 6 meses después, se dio cuenta de algo: las dificultades la habían moldeado. Cada obstáculo había desarrollado una habilidad. Cada reto había fortalecido su carácter. Y cuando finalmente llegó al otro lado, ya no era la misma persona que había comenzado. Era alguien más fuerte, más sabia, más capaz. Aprendió que la resistencia no es un castigo. Es preparación. Tienes una fe profunda. Crees en el poder de la intención. Confías en el universo. Pero no tienes ningún plan. Vives improvisando. Reaccionando. Tomando decisiones impulsivamente. Y luego te preguntas por qué tu vida parece caótica. ¿Por qué nunca consigues lo que deseas? Porque todo parece aleatorio. Aquí hay una creencia peligrosa, que planear es falta de confianza espiritual. Como si la estrategia contradijera la fe. Florence Sin enfatizó la confianza divina. Entregarse al flujo. Permitir que el universo guíe. Pero Wattles lo equilibró: la planificación estratégica no contradice la fe. Es una expresión inteligente de ella. Decía algo poderoso: Dios te dio un cerebro para usarlo, no para ignorarlo. Planificar no es dudar. Es honrar los dones que has recibido. Esto significa que puedes confiar espiritualmente y aún así crear estrategias prácticas. Puedes tener fe y aún así definir metas, establecer plazos, organizar recursos. De hecho, la fe sin estrategia es ingenuidad. Y la estrategia sin fe es aridez. Pero la fe con estrategia es poder absoluto. El navegante confía en los vientos. Cree que la naturaleza cooperará con su viaje. Pero aún así estudia las rutas. Prepara provisiones. Ajusta las velas. Observa las estrellas. Planifica las paradas. La confianza y la preparación van de la mano. Una no anula a la otra. Se complementan. El navegante que solo confía sin prepararse naufraga. El navegante que solo planea sin confiar nunca parte. Pero el que combina ambas cosas cruza océanos. Elige un objetivo importante para los próximos 90 días. Dedique 2 horas a crear un plan detallado. Y etapas específicas. Plazos realistas. Recursos necesarios. Posibles obstáculos y soluciones. Ritos de progreso. Después de crear el plan, ore por él. Pida orientación. Ajústelo según le guíe su intuición. Pero mantén la estructura. Porque la estructura no es una prisión.
Es un riel que permite un movimiento más rápido y dirigido. Watt les enseñaba, el pensamiento sin plan es un sueño. El plan sin pensamiento es rigidez. Pero el pensamiento con plan es manifestación inteligente. Elige un objetivo que tengas y que parece no avanzar. Pregúntate honestamente, ¿tienes un plan concreto o solo una vaga intención? Si no tienes un plan, dedica tiempo esta semana a crear uno. Con detalles. Con números. Con fechas. Y observa cómo la planificación no mata la espontaneidad. Crea claridad. Y la claridad permite que la intuición te guíe con mayor precisión. Había un hombre que creía profundamente en la manifestación. Confiaba en que el universo guiaría cada paso. Pero él no planeaba nada. No establecía metas. No organizaba su tiempo. Simplemente, se dejaba llevar por el momento. Su vida era caótica. Siempre llegaba tarde. Siempre perdía oportunidades porque no se había preparado. Siempre volvía a empezar porque no tenía una dirección clara. Un día, un amigo empresario le preguntó, ¿tienes un plan de negocios para tu vida? Él respondió, no creo en los planes. Confío en el universo. El amigo le dijo algo que le impactó, entonces, ¿crees que Dios creó todo el universo con leyes precisas, órbitas planetarias calculadas, estaciones del año programadas, pero espera que tú vivas en el caos aleatorio? Eso le hizo pensar. Se dio cuenta de que había confundido la confianza con la pasividad. La fe con la desorganización. Decidió probarlo. Creó un plan para los siguientes 90 días. Objetivos claros. Acciones específicas. Plazos definidos. Pero antes de ejecutarlo, rezó por cada parte. Pidió orientación. Lo ajustó cuando su intuición se lo indicaba. En 3 meses, logró más de lo que había logrado en los 3 años anteriores. No porque dejara de confiar, sino porque ahora combinaba la confianza con la responsabilidad. La fe con la estrategia. La intuición con la planificación. Aprendió que el universo honra tanto la fe como la inteligencia práctica. Y cuando ofreces ambas cosas, los milagros se vuelven más frecuentes. Has llegado hasta aquí. Y tal vez ahora estés entendiendo por qué tus prácticas espirituales no han generado los resultados que esperabas. No es porque la fe no funcione. Es porque solo estabas practicando la mitad del camino. Florence Scovel Shinn nos enseñó sobre el poder de la palabra, la visualización, la declaración consciente. Y todo eso es cierto. Profundamente cierto. Pero Wallace de Wattles completó el camino, demostró que la fe auténtica siempre se expresa en acciones organizadas. Que la palabra sin trabajo es fantasía. Que la visualización sin ejecución es escapismo. La verdad transformadora es esta, no tienes que elegir entre espiritualidad y practicidad. Entre fe y estrategia. Entre confiar y actuar. Tienes que aprender a unir estos dos mundos. Porque cuando lo haces, ocurre algo poderoso. Dejas de ser una persona que solo sueña y te conviertes en alguien que manifiesta. Y manifestar no es magia instantánea. Es una alineación consciente entre el pensamiento, la emoción, la palabra y la acción. Es poner todo tu ser en movimiento hacia lo que deseas. Así que hoy, ahora mismo, toma una decisión, no solo creer, sino actuar con fe. No solo visualizar, sino ejecutar con claridad. No solo declarar, sino construir con responsabilidad. Porque el universo está esperando. No esperando para hacer las cosas por ti, sino esperando para trabajar a través de ti. Y cuando ofreces una acción consciente sustentada por una fe genuina, se abren puertas. Surgen oportunidades. Aparecen recursos. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino. No por un milagro inexplicable, sino porque has activado los principios universales que rigen la prosperidad. Ahora dime, ¿qué parte de este contenido te ha impactado más? ¿Esa verdad que te ha incomodado porque la has reconocido en ti mismo? Escríbelo en los comentarios. No para mí, sino para ti. Porque cuando nombras lo que necesitas cambiar, ya estás iniciando la transformación. Y si quieres seguir aprendiendo cómo unir la fe y la acción, cómo transformar los principios en resultados reales, quédate aquí en el canal. Porque cada semana traigo nuevos caminos prácticos basados en las enseñanzas de los maestros que realmente cambiaron vidas. Wattles, Hill, Carnegie, Allen, Shinn. Comparte este contenido con alguien que también esté buscando. Porque la prosperidad real se multiplica cuando se comparte. Y cuantas más personas aprendan a actuar con fe, más prosperaremos todos juntos. El camino está revelado. Ahora solo depende de ti,
seguir solo creyendo o empezar a manifestarlo con acciones conscientes. La elección siempre ha sido tuya. Hasta la próxima.